Ahí se van sumando. Se acompañan hoy. Mi nombre, me voy presentando, es Ramiro Juliá, yo soy CEO de Americas Capital y hoy me acompañan Kevin Davis, Acá estoy. Buenas a todos. Buen día. Mi nombre es Kevin Davis. Dale. Investment Partner de Américas, Juan Ignacio Zavalo también, Investment Partner de Américas. Vamos a dar unos minutos, Bien. ¿no? ¿Qué les parece? Para que se terminen de sumar. Ahí veo varios, veo algunos amigos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Vamos unos segunditos más, un par de minutitos para que terminen de sumar los participantes. Y siguen sumándose. Un placer tenerlos acá. Hola a todos. Veo algunos también ya inversores que se han sumado. Un placer encontrarnos también por acá. Bueno, como les decía, mi nombre es Ramiro Juliá, CEO de Americas Capital. Vamos a estar compartiendo hoy lo que sería una mesa de due diligence de oportunidades. Básicamente mostrarles a ustedes y compartir con ustedes cómo analizamos proyectos específicos, de mercados específicos, eh, cómo es el ida y vuelta y el racional nuestro en cada mesa de análisis. Y de paso vamos a estar hablando de oportunidades en Estados Unidos, cómo vemos el mercado y un par de oportunidades concretas. De paso, no sé, a Kev o Dale, a... sí. Arranco ahí. Bueno, Rami, si te parece, entonces acá con Juan y tenemos preparadas unas preguntas para guiar un poco la charla y en esas preguntas poder analizar de cómo vemos el mercado de Estados Unidos. Así que arrancamos directo al hueso, Rami. Vamos. Y para romper un poco el hielo, nada, una pregunta así general. ¿Cómo hoy ves el mercado multifamily en Estados Unidos? Si nos puedes contar un poco, Rami, tu mirada con respecto a ese mercado. Mira, el mercado multifamily viene de algunos años medios desafiantes, porque todos ten en cuenta que estos proyectos en los que nosotros nos enfocamos, que son de desarrollo o de reciclado, son proyectos de alrededor de 4 años, ¿no? De ciclo. Entonces, dependiendo del momento que entraste al ciclo, es el resultado que estás esperando, estás teniendo en este momento. Si entraste en el 2022, que fue por ahí el pico del ciclo, con tasas a 0%, casi que te regalaban el dinero y los precios estaban sobrevaluados, bueno, hoy esos proyectos están sufriendo, ¿no? Porque lo que sucedió es que las tasas se fueron de 0 a 5,5, eh, la inflación fue fuerte, también eso desalentó un poquito la demanda. Entonces, los proyectos multifamiliares en los últimos 2 años han estado golpeados. Ahora, lo que tiene Estados Unidos es que tiene un mercado tan grande, tan demandante. Vos pensás que Estados Unidos crece al ritmo de un Uruguay, la población uruguaya, toda cada 18 meses entra a Estados Unidos, o sea por inmigración interna o por migración orgánica. Eh, Así que imagínate que hay demanda, siempre hay oportunidades y es lo que estamos viendo de acá para adelante, ¿no? Los proyectos, obviamente, que nacen con estándares hoy, nacen con estándares de mucho más conservadores en cuanto al futuro, que por ahí lo que sucedía en el 2022, donde la liquidez era muchísimo más fuerte, ¿no? O sea, entonces, para resumirte, lo vemos desafiante para algunos proyectos que están en marcha y nosotros lo vemos todos los días y batallamos con los developers con los que trabajamos, los vemos en la trinchera tratando de mejorar las condiciones y mejorar el NOI. Pero al mismo tiempo vemos que empieza a haber una compresión de tasas lenta que ha iniciado ya hace un año y que entendemos que va a seguir eh, estructuralmente reduciéndose. Después, si querés, podemos hacer también un paréntesis sobre guerra y cómo impacta al mercado, pero en general, desde el punto de vista orgánico, lo vemos favorecido en los próximos años. Y ahí nosotros cuando analizamos hay una parte importante de la renta, ¿no? De cuánto es por renta. Y ahí cómo ves el tema de alquileres y cuánto se puede trasladar la mínima inflación que tiene Estados Unidos comparado con estándares argentinos, pero
esa inflación cuánto se puede trasladar al tenant, y si querés, diversificando o separando lo que es trasladar eh, aumentos de alquileres a multiresidencial, a familias o a industrial. Mira, siguiendo con el multifamiliar, el traslado es difícil porque estás yendo al bolsillo de la familia, que ya está de alguna forma eh, golpeada por la inflación y por los costos que le suben por todos lados. Mm, Entonces, obviamente, es una batalla diaria, ¿no? Al mismo tiempo, el hecho de que el mercado sea móvil, o sea, que esté el precio moviéndose, eso ayuda, en cierta forma, al real estate proactivo para que vos puedas también aumentar los precios, ¿no? Porque cuando hay en mercados súper estables, como que no hay excusas, ¿no? Para por qué voy a aumentar el precio, ¿no? Entonces, la discusión landlord-inquilino se hace mucho más eh, estática. Ahora, con la inflación, la discusión es más móvil, más movible, y ahí depende básicamente de las condiciones que tenga el inquilino para renegociar, ¿no? Obviamente, mercados como en Phoenix, eh, digamos, quedó muy sobreofertado con productos, es como que la sartén por el mango la tiene el inquilino. Y eso mm, hace que las rentas que termine negociando por ahí sean más favorables al inquilino. En otros mercados, eh, eh, donde no hay tanta sobreoferta, obviamente el landlord tiene mucho más poder. Esa dinámica se da constantemente. Y no te olvides que después hay un tercer factor, que es que el inquilino puede convertirse en comprador, ¿no? Es irse a, digamos, dejo de ser rentista, me convierto en comprador de, de una unidad. Y hay un poquito de todo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ver la micro de cada proyecto, más allá de la macro, ujú, en lo que es multifamiliar. En el caso industrial que vos mencionabas, es un poco distinto porque el cliente ya es un cliente corporativo, está un poquito más arraigado al location porque tiene su negocio que está de alguna forma vinculado a esa geografía donde está ubicado. Es más difícil que se mueva el inquilino, ¿no? Eh, y además lo que está sucediendo, que vemos ya hace varios años, que hay una demanda sostenida de ese tipo de espacios industriales o semi-industriales o flex, como lo llamamos nosotros, que hace que los precios se mantengan o hasta incluso suban, ¿no? O sea que es un mercado hiper demandado. Te diría que también ha atravesado la crisis esta de los 2 años que mencionábamos en multifamiliar, la ha atravesado sin pena ni gloria, sin mayores sobresaltos. bien. Ahora, Rami, para profundizar un poco ahí, porque mirando los números macro, nosotros vemos que los rents crecieron apenas en 2025 0,8, 1,1 anual, lo cual son crecimientos bajos, y en el 2026 el crecimiento sigue siendo bajo, ¿no? Incluso cercano a cero. Entonces, desde tu perspectiva, ¿esto significa que el mercado está débil? Ya explicaste un poquito, pero por ahí para profundizar ahí, cuando uno mira estos números y dice, bueno, me meto en algo de renta o no, porque veo que los crecimientos no acompañan la inflación, ¿no? Sí, no, el mercado está débil, producto de las altas tasas que tenés, ¿no? Todavía siguen siendo altas. Vos pensás que pre-pandemia las tasas estaban en cero, perdón, estaban en 2,2, 2,5. En pandemia bajaron a cero, se fueron a 5,5. Eso hizo que muchos también propietarios tuvieran que afrontar hipotecas más caras. Entonces todo el mercado en general se ha enfriado mucho, que fue un poco el objetivo que tuvo la Fed cuando llegó la tasa al 5,5. La tasa todavía no ha vuelto a un valor pre-pandemia, como puede ser 2,5, que sería algo razonable. Entonces, creo que la falta de liquidez más la sobreoferta por ahí que todavía no se termina de absorber y el hecho de que el inquilino tiene la posibilidad también de, bueno, tomar una hipoteca y ser comprador, digamos, esos tres factores han hecho que el mercado se haya eh, reducido mucho su intensidad de demanda, ¿no? Después tenés que ver la puntual, ¿no? Porque por ahí en uno tenés una sobreoferta y los alquileres bajan un 10-15%, en otros tenés una, eh, una oferta contenida que hace que las rentas suban un 15%, ¿no? O sea, es como que, bueno, ¿viste cuando hay mercados que funcionan mejor y otros? Claro, el promedio te muestra
una estabilidad débil, como decís vos. Yo coincido, por lo menos en la apreciación, pero no deja de ser un mercado de oportunidad. Porque bueno, el mercado americano son 300 trillones de dólares. Te imaginas que siempre hay barrios que están creciendo y otros que no tanto. Eso iba justamente. Gran parte de los deals que presentamos y compartimos con inversores, hay mucho análisis de por qué elegimos un determinado lugar. Y lo que tiene el mercado más desarrollado del mundo, que es Estados Unidos, es que tiene muchos submercados. Y dentro de esos submercados tenés también, bueno, podemos separar también tipos de proyectos, más residencial, más multifamily, más industrial. Entonces, hoy te tendrías que decir cuáles son los submercados en base a tu experiencia y habiendo también vivido allá en Estados Unidos, cómo ves esos submercados o esas subregiones de cómo se están moviendo y dónde hay oportunidades. Eh, Mira, es puntual, digamos, ¿no? Hay que ver cada mercado puntual. Vos tenés 50 estados por no sé cuántas ciudades en cada estado, o sea, tenés miles y miles de submercados que son difíciles de traquear, pues es un organismo vivo. Eh, pero hay tendencias como que atraviesan a todos, ¿no? O sea, a todos los que están de alguna forma recibiendo inmigración son mercados que crecen, ¿no? Florida, Texas, Colorado, en general son mercados en crecimiento. Arizona, eh, nada, mercados que reciben inmigración son mercados que crecen. Después, en Bien. general, después tenés que ver puntualmente qué pasa, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Arizona es un mercado que crece, pero la oferta creció más fuerte que la demanda, con lo cual eso creó que las rentas bajaran, ¿no? En Arizona, en Phoenix más particularmente. Después estás atravesado un fenómeno que nació en pandemia y que sigue estando hoy, es que los inversores, perdón, los inquilinos se mudan a ciudades clase B. O sea, porque por ahí vivir en Nueva York es extremadamente caro. Te puedes ir a vivir a New Jersey o a Brooklyn. Estás a una distancia de tren de una hora por ahí. Tenés un alquiler del 50%, pero mantenés tu trabajo y tu nivel de ingresos, ¿no? Entonces, si querés, demanda se ha dado y se sigue dando, esa dinámica se sigue dando a lo largo de todo Estados Unidos, como una segunda tendencia. Y después tenés una tercera tendencia que nosotros vemos mucho, que es el crecimiento eh, tecnológico de las ciudades o el capital humano de las ciudades, donde está creciendo, ¿no? A nosotros particularmente nos gusta mucho estar cerca de universidades porque el capital humano sigue siendo un driver fuerte incluso con la IA, incluso con todo lo que está sucediendo, un driver fuerte que atrae eh, actividad. Entonces, esos son mercados que también vemos con especial énfasis. Bien. Y Rami, también preguntarte, nosotros cuando analizamos estos proyectos, hay un indicador clave que es el cap rate, ¿no? La rentabilidad anual esperada sobre el activo. ¿Qué está pasando con los cap rates? ¿Qué ves vos en el mercado de Estados Unidos? Bueno, los cap rates son la expectativa, ¿no?, que tiene el inversor que entra a un proyecto de rentabilidad. No es más ni menos que eso. Es decir, bueno, yo quiero para mi $1.000.000 un 5% de rentabilidad. Entonces voy a buscar edificios o oportunidades, propiedades que me den esa rentabilidad. Eh, Vemos que los cap rates empieza a haber una compresión, por lo menos es el objetivo de lo que se viene hablando. Pre-guerra de Irán, digamos, las discusiones eran más por la presión por la baja de la tasa de referencia de la Fed, que es la que en definitiva, digamos, define todos los cap rates. Era muy fuerte por parte del Poder Ejecutivo de bajar la tasa de la Fed. Eh, Ahora era como evidente que iba a suceder. eh, Va a venir un nuevo presidente del Banco Central que tiene una idea también más en línea con el Poder Ejecutivo. Esto debería suceder en los próximos meses. No obstante, ello hizo algunos comentarios ya, y es algo que no sigo yo en particular, obviamente hay gente mucho más especializada que yo en esto, pero hizo comentarios como diciendo, bueno, vamos a ver el tema de las tasas y las bajamos tan rápido como pensamos que iban a bajar. Pero todo indica que vamos hacia una baja de los cap rates, que la baja hoy está minorada,
por la inflación, ¿no? Vos acordate que la Fed tiene doble objetivo: maximizar el empleo y minimizar la inflación, ¿no? Entonces en este doble objetivo, ahora con los aumentos del costo del petróleo, bueno, se le complica generar argumentos para una baja de tasa rápida, pero si querés que te dé mi opinión, yo creo que van a ir bajando paulatinamente. Otra de las cosas que hacemos justamente con Americas Capital es analizar muchos proyectos, constantemente nos llegan proyectos y nuestro trabajo es analizarlos, hacer la curaduría para luego ya cuando recomendamos un deal a inversores es porque tenemos como el rational bien estructurado. Y siempre nos ponemos del lado del inversor, siempre lo aclaramos. Entonces, hoy, ¿cuál sería el principal riesgo de un inversor para entrar en real estate en Estados Unidos? El principal riesgo, te diría que, y es algo que hay que entender cómo funciona el mercado de Estados Unidos con respecto a otros, el mercado funciona por apalancamiento. O sea, uno de los drivers principales es el crédito, ¿no? Que permite, obviamente, que los proyectos tomen escala. Vos con un 5% de equity en un proyecto, 10% de equity, podés hacer un proyecto de valor 100, ¿no? O sea, con 10 haces 100. Esto tiene su pro porque vos con poca inversión a riesgo podés lograr volúmenes de proyectos grandes que generan el efecto apalancamiento. A su vez, es la mayor fuente de riesgo de los proyectos, ¿no? Porque la deuda de los proyectos es como un elefante, ¿no? Mientras que la deuda va y el mercado va y se pueden pagar los alquileres, digamos, los intereses, y tenés un mercado que te permite refinanciar porque hay liquidez, hay más prestamistas que te quieren volver a prestar, u otros prestamistas que quieren entrar en la competencia. eh, bueno, el riesgo más grande es que cuando esa eh, plaza se seca, bueno, te puedes quedar con un activo en un momento de iliquidez donde tenés que refinanciar y donde no tenés ofertas para refinanciar, pero vos estás obligado a pagar la deuda. Bueno, ahí tendrás que analizar si vale la pena seguir poniendo dinero o el activo, bueno, en función al valor del activo, ¿no? Que a su vez están golpeados por la falta de liquidez y la demanda débil que mencionaba Kevin. Eh, Ese te diría que es el mayor riesgo para ver, ¿no? Lo que llama el loan to value, ¿no? Y cómo se mueve tu activo si no tuvieras rent, digamos, si no tuvieses deuda. Entonces, Apalancamiento, claro. un Sí, fondo sí, analizar soberano, cómo performa el activo por sí solo, cuán sólido es el activo por sí solo. claro. Ahora, Claro. si sos un fondo soberano que compra sin deuda, bueno, ahí el riesgo es prácticamente nulo, digamos, ¿no? Será de mayor o menor renta, pero no tenés el riesgo de default. Claro, como los proyectos que tenemos acá en Argentina, ¿no? Que van sin deuda. Claro, acá en Argentina, en ese sentido, los proyectos duran más o duran menos, tendrán más renta o menos renta, pero en general no tenés el riesgo de default por ahora, ¿no? Ojalá aparezca el crédito y ojalá puedas entrar en un mercado más parecido al americano, porque eso te va a dar una escala, bueno, digamos, 10x lo que tenés hoy, digamos. Claro. Y hablaste, Rami, el contexto macro y lo conecto con la guerra y demás. ¿Crees que también es un riesgo para estos proyectos que empiezan, digamos, en 2026 para adelante? Yo creo que los proyectos que arrancan hoy arrancan con parámetros duros, como un mercado desafiante. eh, digamos, no es para nada un mercado inflado, te diría al contrario, te diría que es más bien un mercado deprimido, eh, con estándares altos a cumplir, y en ese sentido los veo cubiertos los proyectos, con un buen nivel de cobertura. Todos los procesos de underwriting de los proyectos hoy creo que tienen un buen nivel de cobertura, ya sea en el loan to value, ya sea en el nivel de ocupación, en cómo evaluar el costo de reemplazo. Están como muy afinados y muy eh, resilientes a lo que pueden ser futuras crisis. Creo que es un buen momento. Y además porque en estos 2 años que han pasado, 2, 3 años, donde el mercado, como decíamos, estuvo débil, eh, se ha acumulado demanda.
hay pockets, hay bolsillos de demanda que son claros y que se pueden aprovechar. Entonces, te diría que si tengo que definir nuestra posición es moderadamente optimista. Bien. Juan, y si te parece, vamos cerrando con las últimas preguntas. Sí. Yo tengo una, después Juan y te paso para cerrar. Acá obviamente estamos recorriendo análisis, tu mirada y demás, eh, pero contanos también de dónde sacamos toda esta información, ¿no? Porque lo importante es ver la data, ver KPIs, ver cómo está, analizar, que tenga, no entrar en susceptibilidad, perdón, en impresiones subjetivas, sino tratar de ser bien objetivo con los análisis. Entonces, contanos un poco cuáles fuentes usamos para ver la información y hacer nuestros análisis de inversión. ¿A mí me decís? Perdón, o a Sí, Juan. sí, sí, a vos, Rami. ¿Está votando? No, no, bueno, Estados Unidos es un mercado súper transparente. Tenés registro de todo. O sea, primero y te diría que es el driver principal y el por qué lo hace uno de los mejores mercados del mundo para invertir, o el mejor mercado del mundo para invertir. Es como el campeonato del mundo. Tenés un nivel de transparencia desde los órganos de gobierno hasta las consultoras privadas, los analistas, etcétera, que tienen muy, muy buena data. Todo se mide. Tenés muy buena historia para atrás. eh, el- es como, paradigmáticamente es un mercado de transparencia full, ¿no? Entonces, eso hace que vos cuentes con buena data al momento de proyectar demanda futura. Que bueno, a ver, siempre tenés un margen de error porque la proyección la haces sobre data pasada, ¿no? Y eso no es garantía de que la futuro se va a comportar de la misma forma, pero en sí tenés muchísima transparencia en todo nivel, Ujú. nivel alquileres, Sí, compraventas, nivel de hipotecas. Bueno, las universidades tienen una información increíble de cada una de los mercados. Yo bueno, soy graduado, como sabes, del Centro de Real Estate del MIT. Tiene data que es espectacular al día. eh, Encuestas que se hacen en forma permanente. Ah, es otro mundo, es otro mundo. O sea, la data no es un problema ahí. Ahí lo que por ahí afecta más es el criterio. Sí, de está bueno ahí, mencionar que para que nos escucha, desde Américas Capital, nuestra cuenta de LinkedIn, publicamos muchos análisis de este estilo, ¿no? Entonces, al que nos sigue, los invito a seguirnos porque semanalmente estamos subiendo desde la cuenta información muy valiosa que complementa también lo que nosotros presentamos en cada proyecto, ¿no? Entonces, ahí los invito a sumarse y a mantenerse al día con esa información. Mm. y sumo que para los que estén interesados luego en alguno de los proyectos de Estados Unidos, cuando reciban el documento final, el business plan completo, se darán cuenta que el nivel de información y de números que hay no se consigue en otro mercado. La verdad que es un nivel que a veces puede llegar a abrumar, pero la verdad que funcionan casi como analizar mercados públicos en el nivel y la calidad de info que hay disponible. Eh, Dicho esto, podemos pasar a presentar dos proyectos que tenemos. Ramiro, si estás ok, Vamos. justamente queremos mapear dos oportunidades, ¿no? Una multiresidencial y multifamily y el otro es industrial, y también explicar un poco el rationale que hicimos desde Americas Capital para recomendar estos deals. Ah, perdón, Dale. si tienen consultas, escríbanlas directamente en el chat de Q&A, que también las vamos a responder, así que no queremos dejar de responder consultas de los asistentes. Bien, Sí. vamos con la presentación, así contamos de los dos proyectos que tenemos. A ver, ¿ya se ve ahí o no? No No todavía, todavía. ¿no? Bueno, ahora les voy a contar un poco del primer proyecto que tenemos. La idea es recorrer un Executive Summary e invitarlos después a conectar con nosotros para profundizar en ellos en la medida que estén interesados. Vamos a hacer un recorrido de los principales puntos de cada uno, ¿sí? El primero es un proyecto residencial, como dice ahí, en Boston, Massachusetts. Si querés pasarme una slide, a vos, así voy contando un poquito más.
de cuál es la estrategia. Bueno, les voy contando. La estrategia de este proyecto tiene que ver con poner en valor unos edificios que se compraron, ¿sí? A fines del 2025, principio del 2026, se firmó un contrato ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para adquirir tres edificios de 305 unidades que están ubicados en Boston, en Massachusetts, ¿sí? Y en ese contrato, una de las cosas más importantes de este proyecto es que se logró comprar y asegurar el precio a un 20% del costo de reposición, ¿no? Entonces, el primer paso ya está dado, ¿sí? Que es esta oportunidad de compra que se pudo negociar en este contrato, ¿sí? ¿Y por qué se está comprando en este valor? Obviamente que eso tiene una razón. En el pasado estos edificios tuvieron una mala administración, mal mantenimiento, entraron con deudas y hasta incluso también hubo un incendio en uno de sus edificios, con lo cual hoy dos de esos edificios están sin ocupación, no se están ocupando, y el tercero está a un 60% de ocupación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca en este proyecto en particular? Es reposicionar esas unidades, ¿sí? Remodelarlas, refaccionarlas, para poder llegar al 90% de ocupación, que está mucho más cercano al promedio que hay en Boston, ¿no? El promedio de Boston es 96,4, según datos que tenemos. Entonces, estamos buscando pasar de ese 60 al 90 con esa remodelación, ¿sí? Eh, eh, el monto de la inversión son 100 millones de dólares totales, 50% se va a destinar al costo de adquisición de los activos y el 50% restante se va a orientar a la renovación, las mejoras en las unidades funcionales y en los amenities. Para eso se está solicitando este capital. Y como contamos antes, todos los proyectos en Estados Unidos tienen apalancamiento, o sea, van con deuda, y en este caso el 70% de esa inversión va a ir con deuda y el 30% con equity, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es conseguir esas inversiones para el 30% de equity. El proyecto tiene un horizonte de 4 años y lo positivo del exit es que al ser tres edificios por separado, da la flexibilidad de vender individualmente edificio por edificio o si no como un portafolio completo, ¿no? Entonces está esa flexibilidad en el cash flow. em, para de alguna manera ir mejorando la TIR en la medida que se avance la remodelación y la puesta a punto, ¿no? Esto en resumen da unos rendimientos súper atractivos por este costo de compra, ¿no? Está dando un 19% de TIR estimada y un múltiplo de 2 veces, ¿no? O sea, multiplicar por dos la inversión, ¿no? Entonces es un proyecto que, como dije, está orientado al valor agregado y busca estos rendimientos y estas oportunidades que hablamos antes de encontrar en lugares específicos de Estados Unidos. Si querés, dame un slide más y cuento un poquito más de la zona. Em, la zona queda en Boston, ¿sí? Es un barrio que está a 9,6 kilómetros del centro del downtown de Boston, digamos, y lo positivo también que son edificios que tienen vistas panorámicas al océano, están en la primera línea del mar, con lo cual la ubicación tiene mucho valor, lo que está desvalorizado es el edificio en sí, ¿no? Entonces, también eso es un punto relevante, que es una propiedad descuidada en una buena zona con buena orientación y buena cercanía a la capital de Boston, ¿sí? Y como muchos de ustedes sabrán, bueno, Boston es una de las principales ciudades de Estados Unidos, se destaca por la alta educación que tienen sus residentes y sus habitantes, porque ahí vamos a encontrar, digamos, muy buenas, prestigiosas universidades como Harvard, MIT, la Universidad de Boston, la Universidad de Massachusetts, bueno, entre otras. Entonces, esto hace que el ingreso familiar promedio, al ser residentes con alta calificación de estudios, los ingresos suelen ser fuertes, ¿sí? De las familias que viven ahí. Y por otro lado, también hay un incremento sostenido de los alquileres, el cual se encuentra aproximadamente en un 3,2% anual promedio, que vienen incrementándose, ¿sí? Entonces, es un lugar propicio para este tipo de proyectos. Todo así, los costos mensuales, de alguna manera, de adquirir una vivienda son aproximadamente un 43% más altos que los de alquilar. Entonces, a pesar de que estas familias que contaba antes tengan fuertes ingresos, la realidad es que un residente podría tardar hasta 30 años en reunir, digamos, la cantidad o el capital para comprar una propiedad, ¿no? Entonces, hay un salto importante para las familias que quieren comprar en estas zonas, ¿no? Entonces, por eso también es una zona que está más orientada a los negocios de alquiler.
Por otro lado, los porcentajes de ocupación de Boston son súper altos, o sea, se encuentran en el 96,4%, es el tercero más elevado en el ranking de Estados Unidos, así que de por sí ya hay una ocupación muy relevante y con lo cual también disminuye un poco el riesgo de estos proyectos de lograr ese upside en ocupación de llevarlo un 60 al 90 que vemos en promedio de Boston, ¿no? Y también por otro lado, sabemos que en el 2025 se concretaron más de 2,9 billones de dólares en ventas de activos residenciales, con lo cual es un mercado muy grande. El mercado de Boston, para que ustedes sepan, tiene 50 millones de residentes y promedian aproximadamente 33 años de edad, ¿no? Una población económicamente muy activa. Eh, y dato muy relevante es el último que ven ahí, digamos que el 65% de esa población alquila, ¿no? Entonces es activa, tiene buenos ingresos, pero el 65% alquila, ¿no? Muy por encima del promedio nacional que está en 35% para que ustedes sepan. Entonces también vemos esta atractividad específica en lo que es Boston, ¿no? Y bueno, es una ciudad que tuvo también un montón de reconocimientos y está muy bien rankeada en un montón de temas que tienen que ver con la innovación, la educación, la mejor lugar para vivir en séptimo lugar, digamos, ¿no? Entonces sabemos ya toda la fuerza que tiene Boston de por sí y esto es una zona en donde vemos esta oportunidad para desarrollar este proyecto. Una más. Bien, y acá a modo de resumen a ver por qué invertir en este proyecto, y algunas cosas ya las dije, pero las refuerzo un poco acá. La entrada de distress, ¿no? Lo que comenté antes. Este 20% de costo de reposición al cual estamos ingresando significa comprar las unidades a 147 mil dólares la unidad. Y con esto se quiere invertir y llevarlo a 330 por unidad, que sigue siendo un 45% por debajo del costo de reposición, ¿no? Entonces, todo así, con el capital que se le ponga para remodelar y demás, queda un gap bastante interesante entre el costo de construcción nuevo y lo que vamos a terminar refaccionando, ¿no? Y eso da bastante margen para, digamos, para posicionar las rentas y los alquileres y tener buenas ganancias. En un lugar, la renta que sea competitiva en la zona, pero manteniendo márgenes interesantes y competitivos también, ¿no? Bueno, como dije, el mercado de Boston tiene alta ocupación los alquileres están en crecimiento constante y sostenido, y es una zona de escasez estructural que esto también le da, y donde las barreras de entrada son difíciles, ¿no? O sea, hacer un edificio nuevo, ya no hay, digamos, tanto lugar estratégico como para desarrollar, salvo que ocurran este tipo de oportunidades, ¿no? Es una ubicación premium, está frente al mar, a 9,6 kilómetros del centro de Boston. Como dije, estamos yendo con un valor agregado de dos edificios a ponerlos a punto y un tercero mejorarlo un poco para subir también esa ocupación. Y después en cuanto a la estructura, esto es muy común en este tipo de proyectos. Si el que escuchó otros proyectos de Americas Capital vuelve a aparecer estas estructuras. Hay un retorno preferido del 8% sobre el capital para el inversor, es decir, que lo primero que se devuelve en el cash flow es un 8% de rentabilidad para el inversor. Esto es para también ser competitivos versus otros costos de oportunidad que podemos tener en otras inversiones financieras de otro tipo de renta. Entonces hay un retorno preferido del 8%. Después se devuelve el capital y cuando se empieza a generar el excedente, hay una distribución de ese excedente, un 75% para el inversor y un 25% para el desarrollador. Entonces también hay una orientación y un esquema de incentivos para que gane el inversor y que también gane el desarrollador y que todos estén con los incentivos correctos, ¿no? Y una vez que se supera una TIR del 18%, todo el excedente por arriba, ya esa distribución pasa a ser un 50 y 50, ¿sí? No 75 y 25, sino 50 para el inversor, 50 para el desarrollador. Y después, por último, bueno, una vez que el términos de salida, la salida va a ocurrir cuando se consiga un ingreso operativo estable, con un 90% de ocupación, y un cap rate estimado, que es el retorno esperado sobre el activo anual, de alrededor de 4,9, 4,8, 4,9%, ¿sí? Una vez que se consiguen esos estándares, se va a salir a la venta. Y se espera salir a la venta a un valor de 460 mil dólares por unidad, ¿no? Que está por debajo, digamos, del precio promedio de la construcción nueva. Así que Perfecto, eso es un Juan. poco el resumen. Qué bueno, perfecto. Te hago una pregunta que ahí entró y siéntanse libres de ir haciendo preguntas, que es el loan to value. Yo dije, básicamente es el porcentaje de deuda sobre el costo total, ¿no? En este caso, el loan to value, subimos un poquito para volver al inicio de la presentación.
poquito más, ahí ven, ¿no? Perfecto, se ven casi números redondos. El monto total de la inversión son 100 millones y el 69 son deuda, con lo cual el loan to value está alrededor del 68% en este caso, 69%. Una de las preguntas que había llegado. Perdón que interrumpo, que Sí. No, no, perfecto. Y ese 70-30, 69-68 es algo habitual para el mercado, ¿no? De Estados Unidos. No es que este, está dentro de parámetros habituales. es de estándar. Exacto. Perfecto. Vamos respondiendo preguntas también, así que si nos quieren hacer preguntas, siéntanse libres de hacerlo. Este es un proyecto que se define dentro de la categoría multifamiliar o multiresidencial, más comúnmente como multifamiliar. Es otra de las preguntas que ahí vi que tenemos, a diferencia de este otro proyecto que vamos a ver ahora que nos va a presentar Juan. Buenísimo, y sí, respondiendo también un poco la consulta recién, vamos a otro tipo de proyectos, que es el industrial, específicamente que vamos a presentar hoy, y siempre, obviamente, como repito lo que dijo Kevin, quedamos a disposición luego, porque estos son disparadores, tenemos muchísima info para compartir, así que si les interesa, luego nos contactan y podemos hacer llamadas específicas y compartir mucha más información. Este proyecto se llama Tree Market, está, si querés, pasamos a la siguiente slide. Estamos hablando, son 33 edificios en 3 mercados distintos. Entonces, ya de por sí empieza diversificado, ¿no? No estamos apostando a una locación específica, sino en esta búsqueda de diversificación y de poder agarrar el mayor upside posible. Estamos distribuidos entre Kansas City, Dallas y Phoenix. Acá la oportunidad está en haber comprado al 40% del valor de reposición, que es básicamente construir construir desde cero esos mismos edificios, esos mismos depósitos industriales. ¿Cuánto saldría? Entonces estamos comprando en un muy buen precio. Y acá el dato más importante es que actualmente esos depósitos están ocupados a un 95% en promedio, es decir, tiene una altísima tasa de ocupación. Como había mencionado Rami en la exposición, los negocios o las empresas, las corporaciones, tienen una mayor dependencia de las zonas geográficas porque ya establecieron clientes, porque ya tienen cadena de proveedores. Entonces, el costo logístico siempre se está midiendo con el mayor detalle posible, con lo cual el costo de una empresa de cambiarse a otro parque industrial, a otro depósito, es alto. Y eso genera que, bueno, si tenemos un 95% de ocupación en un mercado que sigue creciendo, que es el industrial, desde el punto de vista del inversor, es una buena oportunidad porque tiene como dijimos, la sartén por el mango está más por el lado del inversor y del dueño del activo. Acá lo que tenemos también la oportunidad es de renegociar estos contratos. En los siguientes 48 meses se van a vencer el 74% de los alquileres, de estos alquileres se van a estar venciendo y se tienen que renegociar. Y sabemos que comparando justamente los benchmarks de cada uno de los mercados, sabemos que se puede llegar a aumentar hasta un 18% y ese es el escenario que manejamos, con lo cual tenemos alta tasa de ocupación, alta dependencia de las empresas que están en esos lugares, más la posibilidad de poder renegociar contratos, obviamente en el mercado más desarrollado y que más cumple los contratos como es Estados Unidos, así que también creemos que es un punto a favor para los inversores. Y esto de la ocupación genera un punto adicional a este proyecto, que es la renta. Lo que ven ahí es lo que es la renta corriente, de aproximadamente un 7% anual. Entonces, es un proyecto donde se entra no solamente por el upside que está pensado a través del múltiplo, es decir, que se va a revalorizar el propio activo para una salida dentro de los siguientes 4 años, sino que también en cada uno de esos años va dejando una renta por el nivel de ocupación de las empresas pagando por los espacios de uso. Y si el último dato, volviendo con lo que estuvimos hablando del apalancamiento y el loan to value, este es un proyecto que, a grandes rasgos, 1/3 de equity y 2/3 de financiamiento bancario. El financiamiento bancario, que es lo que ven ahí, 106,2 millones de dólares, es a través de Capital One, que es una institución financiera súper sólida. Ya está confirmado ese financiamiento y ellos hicieron también un due diligence muy extenso sobre esto, con lo cual da un nivel de seguridad adicional tener una institución financiera de este nivel validando el proyecto y aportando el capital para poder apalancar el proyecto. Pasamos a la siguiente slide. Acá hay mucha información, no quiero aburrirlos. Acá el principal dato que quiero señalar es que hay una vacancia general en industrial, pero después hay hablando de esto de los submercados, ¿no? Hay algo que se llama shallow bay, que ya lo veis, básicamente son estos depósitos o estos warehouses muy chicos
que se pueden compartir, que son muy, muy común para lo que es autónomos, empresas chicas, empresas grandes que tienen lugares muy distribuidos. Tiene que ver mucho con la famosa última milla, el last mile. Entonces, lo que tenemos aquí es una altísima atomización que nos permite también mejorar el tema de las renegociaciones. No hay el mayor tenant o mayor inquilino tiene un 6,4% y de ahí para abajo. Entonces no hay ningún inquilino que tenga 10, 20% de los depósitos y entonces renegociar ese contrato sea muy complejo. Y en Shallow Bay lo que vemos es justamente que la vacancia es menor, es un mercado más competitivo todavía que las grandes naves industriales. Y específicamente lo que vemos de estos mercados es que vienen con 58 trimestres consecutivos de absorción positiva. Esto significa que siempre está llegando nuevos inquilinos, nuevas empresas a ocupar los espacios. Y pasamos a la siguiente, que es como un breve resumen de todo lo que les estuve mencionando, que es este 95% de ocupación promedio se consigue con 134 inquilinos. El promedio de ocupación es de 826 metros cuadrados. Esto refuerza la idea de que no hay el gran inquilino que te puede renegociar o no te puede convalidar un aumento del 18%, que es lo que estamos estimando para darle mayor upside al portafolio. Importante que acá el operador es Taurus. Nosotros ya venimos trabajando con Taurus. Es una organización global que en Estados Unidos maneja más de 1 millón de metros cuadrados de activos industriales específicamente. El track record de Américas con proyectos en Estados Unidos industriales es increíble y de hecho es la mejor tier, lo pueden ver luego en la página web y nos pueden pedir el track record, pero justamente los proyectos industriales en Estados Unidos hemos tenido las mayores rentabilidades. Y después, el, hacia dónde estamos pensando la salida. No los quiero aburrir de vuelta con mucha información y creo que estamos ya muy justo de tiempo, pero para dejar el dato muy claro de la salida. Esto es comprar un portafolio industrial ya con una alta ocupación para renegociar contratos en los siguientes 48 meses. Un plan de renovación de 13, 14 millones de dólares, que es para algunas cosas estructurales, de techos, de calles internas, de servicios, pero es muy ínfimo comparado con lo que vale el portafolio completo de 168 millones de dólares. Y ahí es donde, cuando estimamos un escenario de salida vendiéndolo como paquete, estamos hablando de un 13-14% de TIR anual con un múltiplo de 1,61. Recordando que en el medio uno va teniendo las rentas anuales de un 7% por la propia ocupación de los espacios. Y aquí tenemos como el escenario de vuelta, en un mercado muy desarrollado como Estados Unidos, este tipo de paquetes se venden a inversores institucionales grandes. Así como Taurus es un inversor institucional grande que está comprando este portafolio, cuando se mejoran contratos, cuando se tiene unas proyecciones muy claras de flujos de renta, también se vende a otras instituciones. Entonces, el escenario de éxito está mucho más claro en un mercado como Estados Unidos. Así que nada, también los invitamos a que nos hagan consultas, que hagamos calls específicas para revisar cualquiera de los dos proyectos, porque tenemos mucha información para compartir y mucho del rational que nosotros vemos para poder justamente recomendar estos deals. Perfecto. Lo hiciste sin ahogarte. A veces pongo play y me cebo. No, bueno, vamos cerrando, nos pasamos un poco, perdón. La idea era quedarnos en 40 minutos. Vamos cerrando, ahí quedó una pregunta, la definición entre categoría multifamily, residencial y flex. Multifamily y residencial son sinónimos y básicamente son unidades de vivienda de renta para distintos segmentos familiares, pero básicamente es un formato para la familia, para, para lo que llamaríamos los alquileres o los alquiler de departamentos acá en nuestro mercado. Y Flex son las pequeñas naves industriales que hablaba Juan Ignacio y la que vimos en el segundo proyecto. Así que nada, damos por cerrado, ¿les parece, chicos? Liberamos Dale. al resto del equipo y nos quedamos a disposición. Vamos a hacerle llegar toda esta presentación, ¿no?, a todos los participantes y vamos a estar en contacto. Así que cualquier pregunta, duda, comentario que no haya quedado claro o que haya que profundizar, estamos a disposición. Los saludamos y seguimos. Un abrazo enorme. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Muchas Chao, gracias a chao. todos. Que tengan un buen día.